Hola, hola, bendiciones a todos, bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, para mí como siempre es un placer muy grande el poder acompañarles, aunque sea un ratito en el día. Si hay algo que tenemos en la congregación Yeshua el Yo Soy, es el deseo de ayudar a cada persona, a cada creyente, a completar esa tarea que nos han dado del cielo, de que para mí es más o menos así, es ir completando un rompecabezas. Perdón por el ejemplo burdo y sencillo, pero es como ir completando un rompecabezas, ir buscando en la palabra y decir, bueno, Adonai, Dios es así, y pum, Dios es asá. Por supuesto, hemos cometido un error de querer conocer a Dios ampliamente, conocer muchos versículos, muchas cosas, querer conocer muchos oráculos y conocer poco profundamente. Para mí lo más importante es conocerlo profundamente. Creo que, bueno, este mes únicamente aprendí un versículo, pero lo quiero vivir. Quiero ser profundo en el conocimiento de ese versículo, pero bueno. Hoy quiero hablarles de un versículo que es el versículo más ignorado. Bueno, esto para mí es una paradoja bíblica, es una paradoja espiritual. Y es el hecho de que hay un versículo que dice la Biblia que es el más importante de todos y a la vez el más ignorado. Creo que nosotros como pueblo latinoamericano tenemos una grande bendición y es que tenemos la fe verdadera, la fe basada en la Biblia. Si tuviéramos que decir que hay una religión universal o una religión para Latinoamérica es sin lugar a dudas el cristianismo, pero creo que como cristianos conocemos poquito. No conocemos realmente al Señor. Lo conocemos, a los que lo conocen bastante, lo conocen un poquito menos de la mitad. Y bueno, y para muestra un botón. Hay un versículo que es el más olvidado de todos. Y es el más importante. Le preguntan a Jesús, le preguntan a Yeshua, Señor, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento de todos? A mí me lo hubieran preguntado, yo hubiera dicho, no hay uno más importante. La palabra dice en el Salmo 119 que la suma de sus palabras es verdad. Entonces no hay uno más importante. Pero no me lo preguntaron a mí, se lo preguntaron a él. Y él contesta, sí, hay uno, que es el más importante de todos los versículos. ¡Wow! Bueno, y está aquí en una Biblia como esta. Está en una Biblia como esta, en una Reina Valera 60, que es justo la que tú tienes en casa. Le dicen, Señor, dinos cuál es el principal y más grande mandamiento de todos. Y él contesta, está en Marcos 12:29. Aparece una vez ya en Deuteronomio 6:4. Y bueno, y luego aparece allá, y ahí dice el gran mandamiento. Y luego aparece también, lo trae a colación, Yeshua, nuestro Señor, para estos tiempos también. Y dice, el principal mandamiento es, escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¡Guau! Yo había pasado por ahí, pero nunca lo había visto. Había leído, pero nunca lo había visto. Cuando yo entendí, uno no tiene que ser un genio, ni tiene que ser un doctor en algo para poder entender que lo que está diciendo el Señor tiene que mover las bases más importantes que hoy tiene la iglesia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¡Wow! 4 cositas que hay ahí que tienen que mover sí o sí. Tienen que hacer un sismo poderoso en la fe y en la idiosincrasia de cada uno de nosotros. A la hora yo le digo, Señor, ¿pero qué quiere decir que sea el mandamiento más grande, el versículo más importante de la Biblia? Y bueno, no es difícil entender que tu fe debe caber ahí, si no, no está en la fe bíblica. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es 4 cosas. En primer lugar es escucha, oye. A la gente le gusta hablar bien, a la gente le gusta debatir, a la gente le gusta enseñar, pero el mandamiento es uno y es oye. Ese es el primer concepto. El segundo es Israel. Israel ya no. Bien, oye Israel. El Señor, nuestro Adonai, el Señor, nuestro Dios, y ahí viene el concepto que a veces es más difícil de digerir. El Señor, nuestro Dios, uno es.
Uno es. ¿Y por qué es tan importante mover lo que teníamos ahí y poner esto nuevo? Bueno, porque el Señor quiere que tú seas un odre nuevo. Un odre nuevo. Para mí, hoy, la enseñanza bíblica se parece más al cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, donde se les dejan pedacitos de pan para que la gente vaya donde el que dejó los pedacitos de pan quiere que vaya. Pero Yeshua dice que tú tienes que ser un odre nuevo. ¿Y qué es un odre nuevo? No es más que un recipiente donde Adonai o Dios quiere echar un vino nuevo, tuyo, nuevo, que no ha sido echado en otro lado. Por supuesto, bíblicamente. Pero tú eres alguien que tiene que hacerse un odre nuevo. ¿Y qué mejor que dejar entrar este vino nuevo, el gran Shema hebreo, para que vaya a poner las cosas en su lugar? ¿Por qué es tan importante conocerlo? Bueno, porque todos nosotros teníamos en la mente este versículo, pero cortado a la mitad, cercenado le llamo yo. Decía, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento de todos? Como vimos en los videos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. Sí es cierto, pero no es cierto. Esa es la mitad, ni siquiera es la mitad, porque el verdadero mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, no tres, uno es. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, yo sé que todos nosotros estamos tratando, intentando, luchando por amar al Señor como Él nos ama. Pero es imposible que nosotros amemos correctamente a un Dios que no conocemos. Por eso yo te invito que pongas en su lugar, el gran mandamiento. ¿Y dónde es su lugar? En el cimiento. Yeshua es el cimiento, pero el gran mandamiento es el cimiento también. Bendiciones y shalom para cada uno de ustedes.